lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana. Gracias a la querida audiencia, gracias. Le pido al equipo que me chequee cómo está la transmisión de TikTok, por favor, el audio sobre todo, porque estoy probando un nuevo micrófono. Gracias a nuestra querida audiencia, a los madrugadores de mi patria, Manabí presente, dice don Renato García Cedeño. Te quiero, Manabí. Saludos cordiales para esa querida provincia donde tenemos nuestra audiencia, la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos amplifica, que nos comenta, que también nos critica, porque eso es parte de la libertad de expresión. No se olviden que estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en 18 de las 24 provincias del país, nuestra señal de internet por www.sonorama.com.es, nuestra transmisión en vivo a través de la fanpage de Facebook de Sonorama, fanpage en Facebook de Sonorama. Gracias por conectarse a todos y cada uno de ustedes, por compartir esta transmisión también, por mirarnos, por escucharnos. Y estamos también con nuestro canal de YouTube de Sonorama, ¿no? Nuestro canal de YouTube, en donde ustedes pueden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones. Ya saben que pueden mirarnos, escucharnos en cualquier dispositivo, ¿no? Saludos para don Esteban Yerobi desde Pedro Vicente Maldonado, el noroccidente de Quito. Abrazos, Esteban. Amanecemos con un diluvio, nos dice. Acá, en cambio, vea, ya empezó a despejarse. Amanecimos con llovizna, yo llegué con lluvia a la radio y hoy veo hacia el nororiente y ya veo que se está despejando, ¿no? Es más, ya empieza, ya aparecen algunos claros en el cielo. Esteban me dice que en el noroccidente está lloviendo. Don Byron Quiñones, abrazos, saludos cordiales. Uno de nuestros asiduos seguidores desde la querida provincia verde, desde Esmeraldas. Gallito querido, me comenta, clarito el audio en TikTok, me dice. Gracias, Gallito. Bueno, saludos también para la gente que me sigue en TikTok. Mi cuenta Twitter, Fabricio Vela B, ahí transmito mi comentario. El contenido central de mi cuenta de TikTok, y también para quienes me siguen a través de mi cuenta de Instagram. Gracias por aquello, muchas gracias. ¿Qué me dice Raquel? Dice, buenos días, la familia atenta a Sonorama, muchas gracias, mientras hacemos el recorrido a la distancia, a las distintas obligaciones. Gracias, Raquel, gracias por su gentileza. Por ahí también le vi conectada a Albita Herráez Elizalde, a la Pame Velasco Jacome también. Me dice Care Vega, Sara Carela Vega Velarde, desde la provincia Sáchila. Me dice, llueve también torrencial desde la madrugada en la querida provincia Sáchila. Saludos para el buen amigo y maestro Ramón Sonnenholzner, que igualmente nos envía ahí un saludito. Yomar Ponce Vélez conectada como siempre, como cada mañana. Bueno, a ver, entremos en materia. ¿Qué les parece? ¿Cómo cerramos la semana? Semana antesala del feriado, digo, uno cuando cierra la semana en este país no deja de sorprenderse y todos los días hay algo para comentar, todos los días. Hay una nueva máxima, aparece en el periodismo ecuatoriano, de verdad, estoy sorprendido. Y digo de manera irónica, ¿no? Por si acaso, cuando yo digo que hay una nueva máxima del periodismo lo digo con ironía. Decir la verdad podría generar más convulsión y más mal. Es en serio. Para empezar, yo discuto, quienes me honran con la sintonía desde hace tiempo, quienes tienen la gentileza de seguirme, de criticarme también, de cuestionarme, que están en su legítimo derecho de hacerlo, y yo les agradezco por eso, saben perfectamente cuál ha sido mi posición a lo largo de los años, no ahora, no hace 2 años, no hace 3 años, a lo largo del tiempo, desde que compartimos no solamente la maravillosa esencia de la radio, sino el estar conectados por medios digitales, por medios telemáticos, leerles, saber lo que ustedes opinan, cosas que, por ejemplo, nos brindan las nuevas tecnologías. Pero la posición de este periodista respecto de la verdad siempre ha sido preguntar, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Yo soy de los que cree que no hay una verdad única, que cuando usted ejerce su libertad de expresión y cuando usted opina, hay múltiples verdades, que es muy probable que mi verdad, lo que yo considero como mía, no sea la verdad de Belkis, o no sea la verdad de Roberto Carlos, que nos apoya en la operación de este programa, o no sea la verdad de cada uno de ustedes, no sea la verdad de Ramón Sonnenholzner, que está en sintonía y que siempre me honra con sus sintonías desde Guayaquil, y que hace comunicación y que también hace opinión.
Y que no sea la verdad del presidente de la República, que no sea la verdad de los actores políticos, que no sea la verdad de quienes son hacedores de políticas públicas, lideran instituciones, etcétera. Cada uno tiene una verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta? Yo sostengo que en el género de opinión no existe la verdad absoluta. Hay la suma de muchas verdades y esa es la esencia de la libertad de expresión. Ahora, por supuesto, ¿qué es la verdad en el género de información? ¿Qué es la verdad en el género de investigación? Porque el periodismo está dividido en varios géneros. Nosotros en nuestra formación periodística, y por eso yo discuto cuando hay gente que habla del periodismo ciudadano. Yo soy crítico de esto que le denominan periodismo ciudadano. La comunicación la hacemos todos. El periodismo no lo hacen todos. Y un ciudadano común y corriente que juega a ser periodista no es periodista. Y no es periodista porque en el ejercicio del periodismo, cuando usted recoge una información, usted tiene que procesar esa información, tiene que contrastar esa información, tiene que comprobar la veracidad de esa información, tiene que verificar esa información. Esa información además tiene que ser precisa y para eso está el trabajo del periodista. El trabajo del periodista está marcado por la búsqueda permanente de fuentes. O sea, no es que a uno como periodista le llega un video y automáticamente uno ya da por sentado que ese video es la realidad y lo publica. Eso no es hacer periodismo. Déjenme contarles que la semana anterior, 3 días antes, una fuente me pasó el dato de que Henry Cucalón iba a ser el ministro de gobierno. Quiero ser infidente con esto, porque esto nos pasa siempre a los periodistas. Yo traté de validar eso con al menos 1 o 2 fuentes más y no lo logré. Y no lo publiqué. No lo publiqué. Porque consideré que no tenía los suficientes elementos como para adelantar de que quien finalmente fue designado 3 días antes iba a ser el ministro de gobierno. No lo publiqué. Hubo colegas que lo publicaron. Seguramente ellos lograron validarlo. Yo no lo logré. Pero eso hace un periodista. Eso es parte del trabajo periodístico. Lo mismo pasa en el caso del periodismo de investigación. El periodismo de investigación, obviamente, busca fuentes, verifica fuentes. Eso no se hace de un día para otro. El periodismo de investigación demanda un trabajo de meses. No de días, no de semanas, muchas veces de meses. Hay una película maravillosa que a mí me encanta que se llama Spotlight, que refiere justamente cómo la unidad de investigación llamada así del periódico Boston Globe del estado de Massachusetts en los Estados Unidos hace una investigación respecto de casos de pedofilia en una ciudad y en un estado netamente conservador. Se demoraron casi 1 año haciendo la investigación, hasta que finalmente hacen la publicación. Eso es parte del periodismo de investigación. Usted tiene que investigar, documentar, revisar fuentes, contrastar, viajar de ser posible. ¿Por qué les explico esto? Para tratar de diferenciar qué es el periodismo de opinión, qué es el periodismo de información, qué es el periodismo de investigación. Pero regresemos a la génesis de lo que estaba comentando. El tema de la verdad. ¿Y qué es lo que a mí me hace ruido? En cualquier caso, opinión, información o investigación en este país, lamentablemente, hoy se dicen cosas que antes no se decían, como que, por ejemplo, insinuar que hay cosas que probablemente no hay que develar para no afectar y no generar más convulsión. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Se está planteando que los periodistas, que el periodismo ecuatoriano, al que le ha faltado históricamente autocrítica, a nosotros nos ha faltado históricamente capacidad de autocrítica. Perdónenme, pero es así, yo se los he dicho a mis colegas, con quienes hemos, dentro de nuestra relación fraternal, hemos debatido esto. A nosotros nos ha faltado a lo largo del tiempo capacidad de autocriticarnos, de reconocer nuestros errores, nuestras falencias. Ya, pero un periodismo como el del Ecuador, que además ha estado marcado igualmente por la ola de la polarización, porque así como pasa con el resto de la sociedad, el periodismo también está polarizado. Polarizado. Y se mantiene polarizado. En medio de ese caos, no se puede pretender, sugerir siquiera,
que se difunde o se oculte determinada cosa dependiendo si va a generar una mayor convulsión. Porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, claro, hoy no gusta, pero antes sí gustaba. O antes no gustaba, pero hoy sí gusta. Y así se valoran las cosas, sobre todo de aquellos casos emblemáticos, como yo los llamo, que le decía a Iván Saguicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia el otro día. ¿Ya? Casos emblemáticos, algunos de los cuales tienen portadas todos los días en determinados medios, y otros casos que son igual de importantes, hacen mutis camino al foro. Y aquí, por ejemplo, plantearles a ustedes una reflexión, porque ustedes, al final nosotros existimos y nuestras opiniones se amplifican por ustedes, nuestras audiencias. No por el poder político de turno, no por quien esté hoy en Carondelet, no por quien mañana esté en Carondelet o por quien haya estado antes en Carondelet, no por quienes estén en el manejo de la cosa pública, no, por ustedes, las audiencias. Nosotros los debemos a ustedes. Ustedes son los que pueden determinar, como les decía el otro día, quién hace buen periodismo, quién hace mal periodismo. Las audiencias. Las audiencias. Solo ustedes. Diferenciemos quiénes hacemos periodismo de quienes hacen política. Diferenciemos quienes procuramos, y perdón que me incluya, quienes procuramos manejar con algo de coherencia y decoro este oficio, frente a aquellos que se ubican muy convenientemente en el momento político. En el momento político. Hoy, por ejemplo, la batalla o el cuestionamiento es o tiene que ver con esta investigación que pone en entredicho al gobierno. Yo, como les he dicho a ustedes en varias ocasiones, yo no voy a cometer el error, a fuerza de que hay gente que no le gusta porque pretenden que uno ciegamente tome partido, que uno se tape los ojos y que tome partido a favor o en contra de. Yo no lo voy a hacer porque no lo considero correcto. Eso no significa claudicar convicciones. Eso significa manejar con decoro y seriedad el oficio. Los episodios de estas semanas ameritan una profunda seriedad de investigación. Lo he venido sosteniendo a lo largo de todos estos días. No se trata de que cerramos la semana con episodios en los cuales se denostó un medio de comunicación o a un grupo de periodistas a los cuales se les ha dicho de todo, sin analizar el fondo que es el mensaje, más allá que el mensajero. Para mí el problema de fondo no es el mensajero, es el mensaje. Porque al final el mensajero tiene sus afectos y desafectos y sus partidarios y detractores. Por supuesto que aquellos que antes eran partidarios hoy de pronto se convirtieron en detractores. Pero ¿y del mensaje qué se dice? El mensaje, ¿qué respuesta ha recibido? El mensaje es el que debe generar una investigación real, sin temor ni favor, utilizando frase cliché, muy habitual para el discurso, sirve para adornar el discurso aunque la praxis no se la ha aplicado. Yo como periodista y como ciudadano, a mí lo que me interesa al final no es el mensajero. Yo puedo criticar las formas del mensajero, pero me quedo con el mensaje. Tal vez en el caso del análisis académico, del deber ser del periodista y del periodismo, uno puede criticar la manera como el mensajero manejó el mensaje. Pero vamos a lo de fondo, y lo de fondo es el mensaje. Y el mensaje tiene que ver con todo lo que ha pasado estas semanas. Yo cierro la semana, por ejemplo, con dudas respecto del famoso informe de la Policía Nacional que fue archivado. Nos dicen que fue archivado porque no había elementos. La policía pidió a la fiscalía a su vez le pidió a un juez y el juez dio paso al archivo. Vamos a suponer que es así. Vamos a suponer que no hubo elementos en ese informe, cuyo cierre cuyo análisis del cierre ha sido pedido por la fiscal. La fiscal ha pedido que el tema suba a Quito y que acá en Quito se lo analice.
Pero digo, si fue desestimado eso, si ese informe no tiene ningún valor, ¿por qué Bernardo Manzano ya no está en el Ministerio de Agricultura? ¿Por qué Hugo Aguiar ya no está en la gerencia de Petroecuador? Solamente pregunto. Creo que son preguntas absolutamente básicas. Si este documento de la Policía Nacional no tiene valor alguno, porque no prueba nada, se supone que es una investigación que empezó por narcotráfico y que en el curso de esa investigación de pronto aparece un personaje que parece una suerte de pulpo de no sé cuántos tentáculos con relaciones al más alto nivel con el Estado ecuatoriano. Y dentro de esas relaciones, ya ahora no se niega, el gobierno ya no lo niega, está el cuñado del presidente que no supo darse cuenta de no tuvo la suspicacia de darse cuenta. Palabras del presidente de la República. Esa es la génesis del informe, una investigación por supuestos nexos con el narcotráfico. Y de pronto digo, yo sí identifico una contradicción cuando se desecha un informe, se le resta validez, pero por otro lado se le pide la renuncia al ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura reconoció en este espacio de que el señor Cherres le pidió su hoja de vida en julio del 2021, más allá de que él recién en mayo del 2022 fue designado ministro, pero por ese hecho le pidieron la renuncia. Entonces ahí identifico una contradicción, pero para mí eso es lo que debe aclararse, el mensaje, no el mensajero, el mensaje. Y siento que cerramos la semana casi concentrando el debate sobre el mensajero y no sobre el mensaje. Y el país necesita saber la verdad. El país necesita conocer la verdad. El país, por ejemplo, necesita saber si es verdad y si hay evidencias de que la campaña electoral del hoy presidente estuvo contaminada con dineros ilícitos. Pero para eso se requiere una investigación. Yo no podría afirmar que es así. Imagínense ustedes lo irresponsable que sería decir eso. Pero para ello, la Fiscalía tiene que investigar. La función electoral debe activarse. La Contraloría tiene que activarse y verificar la calidad de los aportes que recibió esa campaña electoral que llevó a Guillermo Lasso hoy a la presidencia de la República. Investiguen lo que tengan que investigar, pero de verdad, y lleguen hasta el fondo. Demuéstrennos, denos un poquito de certidumbre y de credibilidad institucional. Bríndennos esa confianza, autoridades. Yo creo que por ahí va un tema. Pero además, ¿cómo también cerramos la semana? Yo quisiera tener, créanme, la capacidad de entender a ratos a los políticos y a quienes ostentan el poder. Porque dicen una cosa y a la vuelta de la esquina dicen otra. O sea, la semana anterior, el martes de la semana anterior, si mal no recuerdo, lunes o martes de la semana anterior, el presidente Lasso aparecía en un mensaje a la nación antes de impulsar o instrumentar los cambios de gabinete. Y le dice al país, palabras más, palabras menos, que reconoce el resultado electoral, que el gobierno entiende el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, que se pronunció por el no en el referéndum constitucional. La idea del gobierno de impulsar cambios en materia constitucional por la vía del referéndum fracasó. El gobierno admite la derrota la semana anterior, entre lunes y martes de la semana anterior, y hace un llamado a un gran acuerdo nacional. Póngame ese extracto del presidente de la semana anterior, Roberto Carlos. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Lo hago con la responsabilidad que me cabe por haber sido elegido para regir los destinos del país durante 4 años y con la certeza que siempre tuvimos
de que todas las fuerzas políticas democráticas tienen que aportar su mirada en ese proceso. Esto fue el 7 de febrero, el martes. Cuando le escuché esto, y me parece que al día siguiente lo comenté en este espacio, escuchar al presidente Lasso, yo al menos lo interpreté como una postura que era la que correspondía. Un presidente que aparece públicamente, que reconoce una derrota, porque eso es lo que correspondía, y hace un llamado a un acuerdo nacional. Digo, era lo que correspondía. Más allá de que yo lo comenté la semana anterior, cómo el presidente puede sustentar o lograr que ese llamado al acuerdo nacional sea efectivo, cuando semanas atrás había denostado a todos los sectores políticos y sociales que públicamente habían expresado su rechazo a la propuesta de referéndum constitucional. Pero bueno, ahí estaba. Entonces uno dice, el gobierno frente a esto va a procurar lograr un margen de gobernabilidad mínimo, hay que tratar de acercar posiciones, esto es política, la política es el arte de lo posible, que otra vez se acerquen los líderes políticos de este país y establezcan acuerdos mínimos en pro del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero ¿qué hace ayer el presidente Lasso? Y ahí es cuando no entiendo. Porque hace una semana el presidente hace un llamado a un acuerdo nacional y convoca a todas las fuerzas políticas. Y ayer, en cambio, denosta duramente a Nebot, al líder del Partido Social Cristiano, en una referencia completamente innecesaria y que no tenía relación con la actividad que estaba llevando adelante el presidente de la República. ¿Qué fue lo que dijo en la provincia de Los Ríos el presidente? Póngale, Roberto Carlos. Este es el gobierno del Ecuador. Muchos de esos políticos que ya hasta se pintan el pelo para que no le vean las canas, dicen, ¿y cuáles son las obras de Lasso? Aquí están pues las obras. A ver si se atreve a venir de su mansión a Patricia Pilar, si viene a Valencia, si viene a Quevedo, si cruza los puentes de Quevedo. No conoce nada. Ya está viejo. Ya está viejo. No conoce nada. Pero a ustedes sí les respondo. Hemos entregado más de 4.000 viviendas gratuitas, 15.000 soluciones habitacionales con kits sanitarios. Hemos construido 4 hospitales, 3 en Manabí, 1 en Durán. Otra vez pregunto, ¿para qué la referencia contra Nebot diciendo que se pinte el pelo y que salga de su mansión? O sea, el presidente va a un acto público, está participando de ese acto público, hable de su gestión como presidente, pero hace una mención innecesaria en un momento político tan complejo, habiendo designado a un ministro que, si bien es cierto, ya no es parte del Partido Social Cristiano, en su momento fue parte de, no adherente ni afiliado, porque Henry Cucalón ha explicado en innumerables ocasiones que él era de Madera de Guerrero, el movimiento que creó Nebot en su momento cuando se distanció de Febres Cordero. Pero no es parte Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Pero está claro que Cucalón le podía acercar y le puede acercar al presidente con Jaime Nebot. ¿Para qué esta referencia? Y yo pregunto, ¿cómo es que la semana anterior tiende la mano y dice vamos a un acuerdo nacional a todas las fuerzas políticas y a la semana siguiente se burla del pelo y habla de que no sale de su mansión a uno de los principales líderes políticos de este país? Porque por ahí no debe venir la crítica. Si tiene algo que criticarle desde el punto de vista político a Nebot, hágalo, está en su derecho. Pero se quedan en las formas, y perdónenme, en política las formas también cuentan. También cuentan. Y para mí ese es un desatino. Porque no contribuye a tratar de bajar las tensiones. No contribuye a, presionar al otro líder político y decirle, oye, te estoy tendiendo la mano. Lleguemos a mínimos. El país está en el medio. Si se ponen en esas, o sea, de verdad, se van a poner en esas. Señor presidente, se va a poner en esas. Mañana pasado saldrá Nebot y capaz que se ponen las mismas. Y haré la misma crítica. No va por ahí la cosa.
O sea, cuando veo esto que parecen de guaguas, de pelados o de millennials, como dice mi buen amigo Sergio, uno se da cuenta que no están sintonizados con lo que en verdad necesita y quiere el país. Y créanme, esto está bien para el chiste, para la risita en ese momento. Pero en el fondo, la gente está hasta la coronilla, hasta aquí, de que quienes nos gobiernan y de quienes se dedican a la dirigencia política estén más preocupados de pelearse entre ellos que de tratar de conciliar mínimos en medio de las diferencias para sacarnos adelante. Pues. No sé cómo después de esto va a haber algún tipo de acercamiento con Nebot, ¿no? ¿Ah? No sé cómo. Créanme, ni el amigo Emilio Domínguez, que está en sintonía, que es un guagua de 15 años, se ponen esas. Vamos. Más seriedad, autoridades. Un poquito más de madurez. Respetuosamente como ciudadano y como periodista les digo. Más madurez, más seriedad. Y bueno, a bajar los ánimos en el carnaval. ¿Qué le parece? Póngame la música de fondo. Tengan la bondad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.